Bueno, primero darle las bienvenidas a todos. Gracias por estar viendo esta presentación. Es un conversatorio que preparé con mucho cariño y espero que quede claro. Así que eso, abajito, ahí encuentran mis redes sociales y obviamente las redes sociales de INSEPS. Así que se agradece si obviamente van viendo la presentación y quieren compartir su experiencia también. Hoy día voy a hablar sobre cómo puedo evaluar mis progresos nutricionales, que es algo que la verdad es que se puede hacer o se puede evaluar de muchas variables y no solamente una. Y partir diciendo que en realidad somos todos distintos, por lo tanto, eso también nos abre mucho el espectro de cómo podemos evaluar, porque si somos todos distintos, no podemos evaluar a todas las personas de la misma forma. Hay edades diferentes, todos tenemos hábitos distintos, cultura, trabajos, ambientes, vivencias, obviamente estados nutricionales, estados de salud. Por lo tanto, no es solamente una forma de poder ver a toda esta población distinta, sino que tenemos que acomodarnos a la individualidad de cada persona. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay diferentes etnias, hay obviamente diferentes edades, no es lo mismo evaluar a un niño de 6 meses, a un adulto mayor de 80 años, tampoco es lo mismo evaluar a un deportista, por ejemplo, de alto rendimiento, con una persona que hace actividad física de forma amateur. No es lo mismo evaluar a un diabético que a una persona que es sana y que, no sé, tiene trabajo de oficina, por ejemplo, o aquellas personas que trabajan en altura, por ejemplo, también tienen condiciones distintas en donde se desenvuelven, y ahí es donde hay que aplicar siempre la individualidad. Y por lo mismo, todos tenemos diferentes avances o diferentes formas de progresar, no todos avanzamos de la misma o al mismo tiempo, porque somos distintos. Tenemos diferentes objetivos, no todos piensan en un mismo camino, sino que tenemos motivaciones distintas también, y al final es como todo un contexto de una persona para poder lograr evaluar su estado nutricional o sus avances nutricionales o su estado de salud. Y acá vemos que hay una amplia gama de objetivos. Traté de buscar varios, o los que más se repiten dentro como de mi experiencia atendiendo pacientes, pero seguramente hay muchos más. Típicamente se conocen como objetivos como los de composición corporal, que yo creo que son como los más típicos, la persona que quiere aumentar masa muscular, o que quiere disminuir su porcentaje de grasa, o simplemente se quiere mantener. Pero esos no son los únicos objetivos, y muchas veces hay objetivos mixtos, entonces se van mezclando entre las diferentes categorías que yo les puse de objetivos. Hay objetivos también clínicos, donde buscan, por ejemplo, evitar la prevención o la progresión de ciertas enfermedades, incluso el tratamiento de algunas. Hay objetivos digestivos, por ejemplo, pacientes que tienen estreñimiento o que presentan cuadros de diarrea de forma súper frecuente. La verdad es que uno no lo evalúa de la misma forma a un aumento de masa muscular, por ejemplo. El crecimiento del desarrollo también es un objetivo, sobre todo, por ejemplo, en las etapas más pequeñas o en las primeras etapas de la niñez, donde el crecimiento y el desarrollo de esta persona es fundamental. Y sobre todo, por ejemplo, en pics de crecimiento en la adolescencia, la evaluación es completamente distinta, porque estamos evaluando otros patrones. Desde el punto de vista alimentario, obviamente pueden haber objetivos como mejorar los hábitos, mejorar a lo mejor la concentración, o incluso querer cambiar la alimentación a una alimentación de estilo, por ejemplo, vegetariana, que puse ahí. Pero obviamente hay otros patrones de alimentación que también son válidos y que también se pueden evaluar de otra forma. Dentro de estos hábitos también se encuentran, por ejemplo, los que tienen alteraciones de los exámenes de sangre, y por lo tanto, para esa categoría tenemos otra forma de evaluación y que debemos complementar con otras variables que las vamos a ver más adelante. También hay objetivos deportivos, como por ejemplo el rendimiento deportivo, o sea, mejorar la capacidad física o no sé, por ejemplo, una persona que hace maratones, queremos mejorar obviamente que el tiempo en el que corra la maratón sea más corto para llegar en un mejor lugar, ¿cierto?
O, por ejemplo, en categorías de peso, obviamente no queremos que nuestro deportista, si es que practica en la categoría, por ejemplo, de 75 y está en 76, obviamente tenemos ahí un objetivo que tiene que ver con su categoría. Y también hay situaciones específicas según el deporte, por ejemplo, los levantadores de pesa tienen también categorías de peso, pero también categorías de rendimiento deportivo, porque en el fondo estamos tratando de levantar la mayor cantidad del peso, y ahí de repente aplicamos algunas técnicas dietéticas como el uso de algunos suplementos o ayudas ergogénicas que van a ir a mejorar esto, y eso también se puede evaluar de forma diferente. Y como les decía, muchas veces hay objetivos que son mixtos, y pasa también mucho que los pacientes no saben que tienen ese objetivo hasta que llegan a un nutricionista, a una persona que los evalúa al principio. Porque no se dan cuenta, llegan a la consulta y dicen, no, mira, yo quiero disminuir el porcentaje de grasa. Pero a medida que vamos haciendo las encuestas o las preguntas de evaluación, se dan cuenta que en realidad tienen estreñimiento y que además tienen, por ejemplo, cansancio, no descansan bien o de repente tienen muy malos hábitos alimentarios y además quieren comenzar, por ejemplo, a entrenar algún tipo de deporte. Entonces ahí los objetivos se van mezclando entre sí y ahí es súper importante poder evaluarlos todos de acuerdo como a esta categoría que fue la que yo propuse. Esto es completamente mío. Y acá, bueno, más que nada preguntarles, antes de pasar a la siguiente, espero que no hayan podido leer, preguntarles a ustedes qué formas creen que las tengan ahí en mente, qué formas creen que hay para poder evaluar a una persona. Ahí les voy a dar algunos segundos para que las piensen y luego veamos si es que lo que ustedes piensan realmente son formas, entre comillas, más válidas de poder evaluar. Obviamente tomando en consideración todos estos objetivos, que son muchos, y también sé que faltaron algunos. Entonces, bueno, yo las formas de evaluar las divido en dos, y esta división también es una cosa mía, que en el fondo las llamo objetivos o evaluaciones directas, que es como lo más conocido o lo tradicionalmente que se conoce a través como de la ciencia, de evaluar a una persona, y yo creo que varios acá pensaron en estos, como en la antropometría, en evaluación del peso, o de circunferencias, de pliegues. Algunos debieron haber pensado en exámenes, espero que sí, ya que les hablé de algunos objetivos clínicos. Y tenemos otras formas de evaluar, que son formas indirectas. Ya son formas indirectas que en el fondo no tienen relación con algo que yo pueda medir 100%, pero son cosas que los pacientes te refieren o que las personas refieren al comenzar un plan de alimentación. Y acá, como les comentaba, lo más típico es como la antropometría, y de lo indirecto lo más típico es como la sensación corporal, que te dicen, ¿sabes qué? Me siento bien. O sea, cambió completamente mi forma de sentirme con respecto a la alimentación, y eso ya es un gran objetivo. Por eso aquí es como este contraste entre lo objetivo, por decirlo así, como el peso, la cinta, lo típico, y tanto lo emocional como lo mental, que también tiene que ver con, lo mental también es parte de un objetivo nutricional, y una de las cosas con las que yo trabajo harto, que es con tener una buena relación con la comida, y eso también se ve reflejado en la forma en la que las personas se alimentan. Entonces, las variables directas son aquellas que se pueden medir con instrumentos que están validados y que tienen tablas de comparación que están estandarizadas muchas veces. Entonces, es una forma como de poder meter a toda esta población y todas las individualidades que tienen las personas, meterlas en fórmulas o en ciertos valores estándar y poder clasificarlos, y así poder hacer como la evaluación e ir midiendo también las variaciones que hayan mientras estamos avanzando en este progreso, o en este plan de alimentación o el plan de entrenamiento que tengan.
Entonces las típicas son la forma de evaluar composición corporal, que obviamente está relacionado con el objetivo de composición corporal. Y acá yo creo que es una forma muy simplista de ver la nutrición como solamente la evaluación nutricional o solamente la evaluación corporal, porque en realidad la nutrición son muchas más cosas, son muchas más variables. Entonces, por ejemplo, en la antropometría típicamente se miden los pliegues, las circunferencias, se ve la composición corporal a través de estas mediciones, y también hay otras formas de poder evaluar, obviamente, puede ser, por ejemplo, con bioimpedancia, con el DEXA, con la tomografía computarizada y otras evaluaciones que son mucho más complejas. Y también están los exámenes de laboratorio dentro de este grupo porque es algo que tengo la forma de poder medirlo y tengo también el valor estándar. Entonces tengo el valor donde yo lo puedo comparar. Y aquí están los típicos exámenes, perfil bioquímico, el perfil lipídico, el perfil hepático, el hemograma, y algunas vitaminas que también considero que son necesarias de evaluar. Los exámenes de laboratorio, por ejemplo, a diferencia de la antropometría, se pueden evaluar cada 3, cada 6 meses, dependiendo de si hay o no alteraciones. Y la antropometría tú la puedes evaluar dependiendo de la frecuencia en la que quieras y del objetivo que tenga el paciente, lo puedes evaluar una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una vez al mes o cada 3 meses. Y siempre eso es individual y va a depender del objetivo. Hay objetivos que se demoran más en generar cambios que otros. Por ejemplo, con respecto a estas variables, el objetivo de aumento de masa muscular es mucho más lento en progresión que la disminución del tejido adiposo, porque en uno estás creando masa muscular y en el otro estás degradando. Por lo tanto, el proceso de degradación es un poquito más simple que la forma como de formación de masa muscular, sobre todo por todos los procesos que ocurren en esta nueva formación de fibras musculares, en la reparación de las fibras que fueron dañadas con el entrenamiento y otras cosas, que también está asociado mucho a estrés, y el estrés también puede ver mermado como el objetivo. Entonces ahí es súper importante ver cuál es la dietoterapia que se está aplicando. Y en los exámenes de laboratorio, como les había dicho, cuando hay, por ejemplo, alteraciones de algún examen y se hace la dietoterapia para esa alteración, lo ideal sería poder ver el resultado en 3 meses, en un plazo de 3 meses, y poder ir viendo. Y en general, a todos los pacientes siempre les recomiendo una vez al año hacerse exámenes para, en el fondo, descartar que no haya nada. Muchas veces, cuando son, por ejemplo, físicamente activos, se alimentan bien, deportistas, etc., no son tan buenos para hacerse exámenes, pero la verdad es que sí es necesario para ir descartando simplemente de que todo esté ok. Muchas veces se sienten perfectos y de repente encontramos un déficit de alguna vitamina que debe ser tratado, obviamente. Y eso puede ser tratado con dietoterapia o con suplementación y va a depender, obviamente, del caso. Y bueno, formas como de evaluar composición corporal, creo que las conocemos tradicionalmente. El peso corporal, que más que nada ve cambios agudos. No siempre el peso va a reflejar los cambios que estamos buscando en los pacientes. Y acá quiero ser súper enfática que el peso es, yo creo que de todo lo que uno evalúa, es quizás lo menos importante. Obviamente, dependiendo del objetivo, en una persona que compite por categoría de peso es súper importante, pero en los otros objetivos el peso pasa a segundo plano, porque si yo estoy buscando composición corporal, me interesa saber cómo están los otros compartimentos, cómo está el compartimento de la masa grasa, cómo está la masa muscular, cómo está, por ejemplo, el tejido óseo, si es que el tejido óseo está relacionado con la masa muscular, cuál es la contextura del paciente. Quiero ver otras cosas. Y el peso finalmente es la suma de todas estas variables, es la suma de la masa muscular, del tejido adiposo, o sea, sí, del tejido adiposo, de la masa grasa, de los órganos, de la piel. Entonces finalmente no te dice mucho, no dice mucho. Lo que sí es que cambios corporales agudos, por ejemplo en corto plazo, se relacionan más a pérdidas de glucógeno o pérdidas de agua que a pérdidas de grasa. En cambio, por ejemplo, una pérdida de peso en un periodo de
2 semanas, un mes, tú puedes estar viendo pérdidas de peso que estén relacionadas con disminución de masa grasa, siempre y cuando haya un déficit calórico dentro de la alimentación y el aporte proteico sea suficiente para mantener la masa muscular. Por eso es importante desglosar ese peso, no quedarse solamente con el peso neto. Y para desglosarlo tenemos varias formas. Utilizo harto yo la antropometría, el uso de las circunferencias, los diámetros, los pliegues, pero también hay otras formas de evaluar como la bioimpedancia, que cada vez está tomando más fuerza. Sí o sí la bioimpedancia, si es que se llega a utilizar, tiene que ser bajo un protocolo estricto para evitar el margen de error. Generalmente la bioimpedancia tiene variaciones cuando hay un exceso, por ejemplo, de hidratación, entonces lo toma como si fuese un porcentaje de grasa, de masa muscular, perdón, mucho más elevado del que realmente es. Entonces puede dar resultados que son erróneos. Pero si tú lo tomas bajo el protocolo estricto y lo tomas siempre en las mismas condiciones, el porcentaje de evaluación, o sea, la progresión que tú puedas hacer o la evaluación de esos controles va a ser mucho más exacta. Sin embargo, personalmente, y aquí de nuevo quiero hablar como de mi percepción, personalmente confío un poco más en la antropometría porque son cosas que puedo evaluar como al instante. Puedo estar viendo al paciente y el margen de error obviamente va a estar porque no son métodos directos. Un método directo tendría que abrir a una persona, sacarle todos los tejidos y pesarlos por separado, y eso no se puede hacer. Entonces se utiliza la antropometría, que es una forma bastante validada. Se pueden usar diferentes protocolos. Está, por ejemplo, el protocolo, el pentacompartimental, el ISAC-1, ISAC-2 y otros métodos que están validados. Y aquí más que nada la antropometría se refiere al uso de las circunferencias, que pueden ser en diferentes puntos. Si quieres una evaluación rápida, por ejemplo, estás buscando disminución de tejido adiposo y disminución, por ejemplo, de la hinchazón, por decir algo, o de la distensión abdominal, circunferencia de cintura. La circunferencia de cintura está muy relacionada con el riesgo cardiovascular porque es en la zona abdominal donde se acumula o se encuentran estos órganos que tienen funciones vitales como el hígado, el páncreas, el estómago, los intestinos, etc. También se utiliza la circunferencia de brazo, la circunferencia de pantorrilla, por ejemplo, en adultos mayores, como excelente para poder evaluar masa muscular o estado de la masa muscular. Y hay otras mediciones también más complejas, por ejemplo, para deportistas, donde se evalúa por la circunferencia de tórax, la circunferencia del muslo máximo, cadera y otras mediciones también que pueden complementar. Luego están los pliegues cutáneos, que en el fondo uno toma la cantidad de tejido adiposo subcutánea, que ahí también puede tener un margen de error, porque en el fondo estamos evaluando masa subcutánea y no masa o grasa visceral, que eso va a depender netamente del objetivo y de cuál sea el estado de la persona. Por ejemplo, una persona que tiene una patología cardiovascular asociada, me va a interesar saber cómo está su grasa visceral, y ahí una forma clásica de medirlo es con la circunferencia de cintura. Quizás voy a tomar los pliegues, quizás no, va a depender de la persona que tenga enfrente. Ahí, por ejemplo, tener ojo las personas que tienen obesidad grado 2, grado 3 o obesidad mórbida. Muchas veces los pliegues cutáneos tienden a ser muy grandes y muchas veces la apertura del caliper no da para todos los pliegues y eso podría incomodar a la persona. Por lo tanto, quizás no tomaría pliegues en ese caso, tomaría circunferencia y quizás utilizaría la bioimpedancia. Pero en otros casos sí utilizo los pliegues, sobre todo en pacientes que son físicamente activos. En niños también se pueden utilizar algunos pliegues, hay algunos pliegues que están validados y algunas fórmulas que te permiten calcular también el porcentaje de grasa. Y eso es lo otro que quería conversar, es sobre las fórmulas que hay
para sacar porcentaje de grasa y porcentaje de masa muscular son súper diversas. Ustedes van a encontrar una gran cantidad de fórmulas, algunas que toman altura, otras toman solamente el peso, otras toman el peso, la estatura, la edad, otras toman 5 pliegues, otras toman 6 pliegues, otras toman 8 pliegues. Entonces, hay demasiadas fórmulas en el mundo. Entonces, ¿qué criterio hay que usar para poder utilizar una fórmula y que esta fórmula sea confiable? Una, averiguar en qué población está validada, porque muchas de las fórmulas están validadas, por ejemplo, en población europea o en población, no sé, alemana, que obviamente esa contextura o esa forma corporal no es similar o no es asimilable, por ejemplo, a la de Chile, que somos más chiquititos, no somos tan altos como, por ejemplo, los alemanes o de otras partes. Entonces, hay que ver dónde se validó esa fórmula, primero. Luego, si se quedan con alguna fórmula que les gustó, hay fórmulas también que están validadas en población obesa, entonces son muchos factores que evaluar. Y ahí también entra como la pregunta de, ¿utilizo fórmulas o me guío por otros parámetros? Por ejemplo, si tengo los pliegues, me quedo con los pliegues, simplemente no lo paso a una fórmula, porque con la sumatoria de pliegues yo ya tengo más o menos cuál es el exceso o la baja, y tenemos también tablas de comparación con los pliegues cutáneos, entonces ahí podemos ver, más o menos ir comparando si es que está sobre la norma o bajo la norma, o ahí ir haciendo modificaciones, o ir comparando con los mismos controles del mismo paciente. Eso también funciona. Como decir, ya, el primer control, un paciente tuvo una sumatoria de 6 pliegues de 80 milímetros, y en el segundo control tuvo 70 milímetros, o sea, bajó 10 milímetros de pliegue en su mismo, o sea, bajo su mismo criterio. Entonces eso también es una forma de evaluar, ver cómo progresa el mismo paciente, y no siempre compararlo con una tabla que muchas veces la población en la que está validada no es una población equivalente a donde vivimos. Y también otra forma de evaluar que no sea a través de fórmula es a través, por ejemplo, de kilos o de kilos de masa muscular, kilos de masa ósea, que eso también lo dan algunos protocolos de evaluación que son bastante útiles más que el porcentaje en sí. Obviamente esto siempre y cuando el objetivo sea, por ejemplo, composición corporal, o cuando sean objetivos mixtos o en objetivos deportivos, porque en objetivos clínicos vamos a buscar otras cosas. O estos no van a tomar tanta relevancia como otras formas de evaluación. Y tenemos estas variables que se llaman indirectas, o yo les llamo indirectas, pero en realidad son variables que son más subjetivas, y que en realidad no siempre se pueden medir con instrumentos. Hay algunas que sí tienen algunas tablas como, no exactamente como las de porcentaje de grasa, que tienes el rango, etcétera, sino que, por ejemplo, tú evalúas del 1 al 10 cómo te sientes, con caritas, o por ejemplo con la digestión. Hay algunas tablas que ven cuál es la forma de las heces, etcétera, y tú puedes ir evaluando de esa forma. Pero no siempre tienen estas tablas de evaluación, y generalmente son cambios que están asociados a los cambios en los patrones en la conducta alimentaria. Entonces, por ejemplo, una persona que no come mucha fruta, que no come mucha verdura, que no toma agua, por ejemplo, o toma muy poca agua, obviamente va a tener otros cambios aparte de los de sus objetivos de composición corporal, porque estás entregando nutrientes al cuerpo. Entonces ahí ya vamos a ver cambios, por ejemplo, en la digestión. Un mayor consumo de agua, un mayor consumo de fibra, van a mejorar la consistencia, la frecuencia, la velocidad de las deposiciones. También, por ejemplo, si tenemos una persona que sufre de estreñimiento, esto es sumamente importante, ver cómo se modificó a través de los cambios en la pauta de alimentación. ¿Hubo cambios, no hubo cambios? ¿Qué cosas podemos hacer quizás para mejorar? Entonces, ese aspecto. También tenemos cambios, por ejemplo, personas que tienen síndrome de intestino irritable,
que tienen variaciones en la digestión, algunas veces cursan con crisis de diarrea, otras veces cursan con estreñimiento, entonces también la dietoterapia que voy a aplicar ahí va a ser distinta. ¿Y qué me va a interesar a mí? Que tratemos de normalizar lo que más se pueda las deposiciones para evitar estos cuadros que muchas veces son bien molestos. Otros cambios que se ven y que muchas veces no se ven, como por ejemplo el peso, son recomposición corporal, donde la ropa queda más holgada, pero no necesariamente eso se ve reflejado en el peso corporal. Muchas veces los pacientes se ponen, no sé, comienzan este plan hipocalórico o con déficit calórico, y aparte comienzan a entrenar fuerza. Por ejemplo, antes solamente hacían ejercicios aeróbicos, o trotaban, o andaban solamente en bicicleta, y ahora empezaron a incluir ejercicios con fuerza, con banda elástica, o con algún tipo de resistencia, con mancuerna, etc. Y como son personas que no son entrenadas, el aumento de masa muscular es un poco más fácil, entonces pasa que disminuye el tejido adiposo, aumenta masa muscular y el valor neto es nada, es cero, porque finalmente hubo un equilibrio entre lo que gastaste, entre lo que perdiste y lo que aumentaste. Y eso se ve reflejado en la ropa, porque el volumen que tiene la grasa es más grande que el volumen que tiene un músculo. La densidad de la grasa es menor, por lo tanto se expande más que el músculo. Y eso hace que la ropa quede más holgada. También se ven cambios, por ejemplo, de tener más energía o un mejor descanso. Y esto se ha visto más que nada porque al estar en una pauta de alimentación o estar haciendo este proceso de cambio de hábitos alimentarios, no es solamente la alimentación o no es solamente el entrenamiento, sino que la gente se empieza a preocupar de otras cosas. Tienden a tener como otras actividades de autocuidado, como por ejemplo, ya me voy a proponer dormir mis 6 horas o mis 8 horas, con lo que yo me sienta más cómodo. Entonces eso favorece efectivamente el descanso. El descanso con una buena alimentación es mucho más efectivo porque estás incluyendo nutrientes que van a ir a la reparación de estos tejidos y vas a tener más energía. También ven resultados, por ejemplo, en un mejor rendimiento, sobre todo los pacientes que son deportistas y que muchas veces, por ejemplo, no medían las calorías o no medían o no distribuían bien los macronutrientes y tendían, por ejemplo, a deprimir mucho o a reprimir mucho el consumo de los hidratos de carbono, y de repente les da un poquito más de hidrato de carbono y mejoran inmediatamente el rendimiento porque eso era lo que necesitaban, como el shock de energía. Hay una mejor concentración también, y esto lo refieren mucho sobre todo los pacientes que son estudiantes o que están en trabajos que son muy densos, porque le estás entregando nutrientes a tu cerebro, le estás entregando la energía que necesita tu cerebro para hacer como la conexión neuronal y que los pensamientos fluyan y que todas estas cosas como que comiencen a tener más sentido. Y en ese sentido, si te mejora la digestión, te mejora la concentración, tienes más energía y comienzas a ver otros tipos de cambios que no necesariamente están relacionados con el peso, tienes un mejor ánimo. Entonces, también esto tiene que ver con el aporte de vitaminas, de minerales y de cómo esté planificado la pauta de alimentación. Y aquí les voy a hacer un ejemplo. Este es como, yo creo que uno de los desayunos más típicos que yo escucho de mis pacientes. Yo soy chilena, por si acaso, por si están viendo de otras partes. Un desayuno tradicional de Chile es un pan con mantequilla y una taza de té o de café. Eso es como el clásico. O un aliado, a lo más un aliado que sería jamón y queso. Jamón y queso es siempre con un té o un café. Rara vez con leche, como que no son tan buenos para tomar leche, por ejemplo, o bebidas vegetales. Entonces, tomando en cuenta ese desayuno que a simple vista tiene hidratos de carbono simples, a menos que coman pan integral, que también es raro como al principio. Hidrato de carbono simple, la mantequilla es un tipo de grasa. Si le agregan queso, también igual es grasa, un poquito más de proteína si es que le agregan como el jamón.
Y el té o el café, la verdad es que no aporta tanto nutriente, por lo tanto, ese desayuno principalmente estaría formado por hidrato de carbono y grasas. Entonces, cuando tú le cambias a esa persona su desayuno y a ese desayuno no se lo cambias tanto tampoco, sino que le quitas la mantequilla, le pones un huevo o una palta y le agregas una fruta, te aseguro que esa digestión va a mejorar al tiro. Porque estás incorporando fibra, estás incorporando vitaminas y estás incorporando proteínas dentro como de ese desayuno. Entonces, esos cambios, que ni siquiera son tan grandes, son como cambios mínimos, hacen que estas variables indirectas tengan sentido. Tengan sentido porque estamos incluyendo vitaminas. Y acá es esto que me gustaría obviamente explicarlo. El cuerpo es una máquina súper compleja. La verdad es que entender cómo funciona el cuerpo es una tarea de locos, porque hay demasiadas cosas, el cuerpo hace muchas cosas. Ustedes se han puesto a pensar así como, ¿qué es lo que yo necesito para pensar? Recién para pensar. Yo estoy pensando, estoy mirando, estoy hablando, estoy escuchando, estoy moviendo las manos, estoy escuchando lo que sale por allá, veo la pantalla por acá, pero también veo lo que está. Entonces, demasiados estímulos que en realidad solamente es para ver, pero imagínense cuando uno va a comer, como que aparte tienes el olfato, aparte estás masticando, estás digiriendo, estás secretando hormonas, estás secretando jugos, no, una cuestión de locos, como que hay muchas cosas. Y para que todo eso funcione bien, necesitamos combustible, obviamente, y necesitamos como estas otras cosas que las voy a explicar como en analogía de un auto con choferes. Entonces necesitamos combustible, necesitamos un auto, que serían los macronutrientes, necesitamos un chofer que guíe este auto, que serían los micronutrientes, y necesitamos una calle que transite que ojalá sea expedita, y que no tenga mucha rugosidad, ni muchas cosas como piedras y cosas en el camino, porque si no dificulta como el tránsito. Entonces, para que todo esto funcione, necesitamos primero camiones que nos abastezcan, que serían los alimentos. Entonces los alimentos traen estos camiones y traen todas las cosas que necesitamos. Por eso es importante seleccionar bien a nuestros camiones, o sea, nuestros alimentos. Si uno selecciona mal el alimento, por ejemplo, un alimento que es alto en grasa y alto en hidrato de carbono, por ejemplo, no sé, por decir algo, comida chatarra, una hamburguesa. El combustible que me va a llegar puede o no ser suficiente, eso va a depender de la cantidad, ¿cierto? Que sea o no suficiente en calorías, pero en macronutrientes le va a faltar igual algo, le va a faltar la proteína, por ejemplo, o le va a faltar un poco de hidrato de carbono. Ya, el auto igual puede funcionar más o menos, puede que quizás le falte una rueda, le falta una puerta, no sé, igual puede funcionar, no al 100% va a funcionar. Ahora, si no está el chofer, difícil que el auto avance. Entonces, finalmente es como, ¿cómo está compuesto el alimento para que el tránsito sea más eficiente? Entonces ya voy a tener a lo mejor algunos nutrientes, voy a tener un chofer, pero que a lo mejor va a estar distraído, que en realidad no va a estar viendo el camino, entonces como que se puede ir para cualquier lado. Y si dentro de esta alimentación o dentro de este alimento que elegimos no está la cantidad de fibra adecuada, el camino va a ser rugoso. Entonces vamos a tener quizás combustible a full, un auto con una rueda menos, un chofer que no está ni ahí con manejar y una calle aparte rugosa. Entonces, como que todo mal, o todo más difícil realmente, como que le estamos haciendo el trabajo a nuestro cuerpo mucho más difícil de lo que debiese ser. Pero si, por ejemplo, yo elijo alimentos que son de una mejor calidad, o estoy viendo, por ejemplo, mezclo todas estas cosas. Veo que sea un alimento que sea suficiente en calorías, o no solamente un alimento, sino que un conjunto de alimentos que sea suficiente en calorías, que sea suficiente en macronutrientes, que tenga la cantidad necesaria de micronutrientes, y si es que no los tiene, o si es que me faltan a mí por exámenes o por deficiencia, deba suplementar, voy a necesitar otro chofer que me ayude,
idealmente que haya una cantidad de fibra adecuada para que este piso esté más lisito y en el fondo el proceso sea más rápido. Entonces son muchas cosas las que hay que considerar. Aquí muchas veces van súper bien, por ejemplo, calorías de acuerdo al objetivo de composición corporal. Por ejemplo, aumento de masa muscular. La persona que tiene que comer más de lo que necesita para poder formar más masa muscular. Ya. Súper bien con las calorías. Vamos con los macros. Adecuo la cantidad de proteínas. Si me falta, si a lo mejor es muy alto el requerimiento, voy a necesitar quizás un suplemento, eso se evalúa. Y si no, y el resto de los macronutrientes los ajusto según sus necesidades. Después veo el tema de los micronutrientes. No, sabes que cumple con calorías, cumple con macro, pero no estamos agregando, por ejemplo, frutas, no estamos agregando verduras o no estamos agregando minerales de otras fuentes. Entonces, ahí es cuando comienzan como los problemas. Y muchas veces, cuando arreglas todo eso, cuando logras como el equilibrio de todo esto, estas variables indirectas, que son las que vimos anteriormente, toman mucho sentido. Entonces, muchas veces, el mejorar la calidad de la alimentación, el cambiar el patrón de conducta alimentaria, que muchas veces nos enfocamos solamente en las calorías, nos enfocamos solamente en los macronutrientes, pero nos olvidamos de nuestros choferes y de nuestra calle. Y ahí, obviamente, puedes lograr un objetivo de composición corporal así, pero quizás estás dejando de lado la parte de la salud, que yo creo que es súper importante. Y para ir como un poco resumiendo todo lo que hablamos recién, creo que nunca se debe considerar solamente una variable para evaluar los progresos nutricionales, porque es imposible que una persona solamente busque disminución o aumento o mantención de la composición corporal, o que solamente busque un objetivo clínico, o que solamente busque un objetivo de deportivo, por ejemplo. Siempre van a haber mezclas, y muchas veces los pacientes no se dan cuenta de que tienen mezclas de objetivos. Son importantes, obviamente, las calorías, pero también es importante cómo componemos las calorías, si es que las componemos solamente de hidrato de carbono, si es que solamente son proteínas, si es que son solamente grasas, y quizás no tengo una buena distribución de los micronutrientes. Entonces es súper importante como ver el panorama completo. Y la calidad de la alimentación es esencial para tener un buen estado de salud, por lo que les hablaba anteriormente. O sea, necesitamos choferes eficientes y necesitamos calles que estén en buen estado. Si eso no ocurre, la verdad es que va a ser difícil tener un buen estado de salud a largo plazo. Y por eso también las pautas de alimentación o los planes de alimentación no son solamente orientados al objetivo actual o puntual, salvo en, por ejemplo, insisto que los pacientes que son deportistas o de alto rendimiento sobre todo tienen como otra área, porque obviamente buscan otra cosa distinta, pero en personas que no lo son, uno siempre busca que la pauta de alimentación se adecue tanto a los requerimientos de la persona como a su estado nutricional, a las patologías que pueda tener, a sus antecedentes clínicos, y de esa forma poder dar una mejor calidad de vida a largo plazo, y que no sea solamente la dieta, sino que sea un cambio completo en los patrones y en los hábitos alimentarios, y así poder ir progresando, obviamente. Y bueno, aquí yo les dejo mi frase. Esta frase me encanta, eso lo hice yo por si acaso. Es algo propio, que en realidad no es comer menos, sino que es comer mejor. Y el no comer menos varía obviamente según el objetivo, puede ser no es comer más, sino que es comer mejor. Siempre la calidad de la alimentación va a ser súper importante, no solamente buscar un objetivo a lo mejor estético. Se puede, podemos buscar objetivos estéticos, obvio que sí, pero que no estén influenciados por el medio, sino que sea algo propio, algo que yo quiero hacer. Y bueno, ese es otro tema, obviamente, que podemos estar horas hablando sobre lo que nos exigen sobre lo estético, etc.
pero creo que es mucho más importante tener una buena salud y tener buenos hábitos, incluirlos, y no satanizar alimentos y no satanizar cosas, sino que poder mejorar en base a la calidad de los alimentos, a los nutrientes que nos entregan y poder tener un mejor estado de salud a largo plazo. Eso, muchas gracias a todos por escucharme y eso, voy a estar feliz de poder leer después sus preguntas. Bueno, Maca, agradecerte por tu presentación. Vamos a la parte de las preguntas. Y Connie nos dice, en el caso de que no se pueda tomar pliegues cutáneos, ¿cómo uno puede ver cuánto es su porcentaje de grasa? Gracias. Ahí quizás te recomendaría la bioimpedancia, pero insisto que va a depender mucho del objetivo, pero te podría recomendar la bioimpedancia, y si no hay posibilidad de bioimpedancia, quedarte con, por ejemplo, las circunferencias, que también pueden ser un buen aliado como para ir viendo cambios, o el registro fotográfico también te permite, bueno, ahí tienes que ser un poquito más entrenado para poder ver como variaciones, pero el registro fotográfico también es una buena opción para ver modificaciones de la composición corporal como más subjetivamente. Obviamente no va a ser lo mismo que un porcentaje de grasa, pero te va a permitir ver como algunos cambios también. Vale, mira, Cristian nos dice, hola, excelente charla, muy útil. Y respecto a la antropometría, ¿qué modelo recomiendas para hacer seguimiento de la composición corporal? ¿Bicompartimental, pentacompartimental? Depende de la persona. Va a depender netamente de la persona. Por ejemplo, un deportista, prefiero el pentacompartimental, porque voy a estar viendo masa ósea, masa muscular, tejido adiposo, masa residual, piel, etc. En cambio, en una persona, por ejemplo, que no realiza actividad física de forma habitual o que de repente es un poco más sedentaria, podría utilizar la bicompartimental porque en realidad no es tan específico lo que tú quieres ver. Podría ser una opción. Vale. Cristian dice, ¿qué rango de porcentaje de grasa se manejaría como lo recomendable para la población físicamente activa, entre paréntesis recreacional? ¿Tienes alguna referencia? Pues va a depender de cuál fórmula utilices, porque todas las fórmulas tienen clasificaciones distintas. Ahora, en la generalidad de las fórmulas, el porcentaje, por ejemplo, de grasa que ya está aumentado en hombres sería sobre un 28% y en mujeres sobre un 32%, pero insisto que va a depender de la fórmula que utilices. Muchas gracias. Víctor dice, ¿desde qué edad evalúo la composición corporal? Hay algunas fórmulas de evaluación en niños que parten desde los 6 años, que es desde que tú puedes empezar a evaluar como los pliegues. No soy tan experta en niños, por lo tanto puede que sea desde antes, pero la verdad es que yo no conozco otras formas de evaluación de composición corporal, solamente conozco estas que son de 6 años en adelante que se podría evaluar. Ahora, igual en los niños, por ejemplo, como están en etapa de crecimiento, tú vas a encontrar composiciones corporales que son muy distintas a los de los adultos, porque vas a tener a lo mejor un porcentaje de grasa que es un poco mayor en comparación como al porcentaje de un adulto, o de masa muscular que también está en desarrollo, y por lo tanto quizás en niños sea más importante hacer otras mediciones o otras evaluaciones más que en la composición corporal. Genial, Maca. Oye, Reiniero nos dice, ¿confías o recomendarías utilizar básculas inteligentes que miden variables como el porcentaje de grasa, masa grasa, digo, masa magra, kilogramo óseo, índice de masa corporal, etcétera? Ya, uy, qué controversial la pregunta. Porque la verdad es que están siendo súper utilizadas ahora como
en esta época, sobre todo que estamos encerrados, etcétera, la gente como que las ha preferido para tenerlas en casa, pero personalmente no me da mucha confianza porque no me dicen, por ejemplo, con qué fórmula calculan el porcentaje de grasa o cómo calculan el porcentaje de agua. Entonces, muchas veces tienen solamente, son de bioimpedancia claramente, pero tienen solamente dos polos. Cuando tú tienes dos polos, solamente ves una parte del cuerpo, no ves el cuerpo completo. Entonces, generalmente los polos alcanzan con la bioimpedancia, alcanzan solamente a calcular las piernas, pero si una persona por genética tiene mayor acumulación de grasa en los brazos o en la zona abdominal, esa evaluación con bioimpedancia con dos polos no te va a dar un resultado global. Entonces ahí, por ejemplo, como les mostraba en la presentación, prefiero a lo mejor la bioimpedancia de 4 polos, que veo tren superior y tren inferior, y ahí me da más o menos un rango más aceptable que estas inteligentes. Así que eso. Creo que serían más útiles para medir peso, pero no me guiaría mucho por el porcentaje de grasa que arrojan o el porcentaje de masa muscular. Entendido. Maca, ¿cuáles son los pliegues que mides para la sumatoria? Ay, espero no olvidarme de ninguno. Mío, el bicipital, el tricipital, el subescapular, el suprailíaco, el suprailíaco, el supraespinal creo que se llama, pero no decir mal el nombre, creo que uno de esos cambió el nombre, el del muslo y el de la pantorrilla. Y ahí hay dos que, insisto, como que esta es la evaluación ISAC, que es la que yo hago, y ahí hay dos pliegues que no se consideran como dentro de la sumatoria, que sería el bicipital y el supracrestido, si es que no me equivoco. Yo no soy tan experta en los pliegues, así puede que me haya equivocado en alguna de esas, pero lo puedo buscar, porque tengo aquí un cuadro. Vale, no hay problema. Mientras lo buscas, es más que nada para tener una noción, una idea de... Es que hay dos que no se utilizan en la sumatoria, pero por Vale. ejemplo, últimamente hay algunas tablas de evaluación que igual hacen sumatoria de 8 pliegues, que fue los que yo les nombré. Sí, me faltó nombrar el abdominal, ese también lo tomo. El de la cresta y el del bicipital no se consideran dentro de la sumatoria de los 6 pliegues. Entendido. Genial. Maca siempre ahí ven buscando el material solo para aportarnos información. Muchas gracias, Maca. Todo se agradece. ¿Qué norma o referencia usas para cualificar la composición corporal de las personas no atletas? Pucha, la verdad yo no utilizo el porcentaje de grasa, así derechamente. No, personas que no son atletas no utilizo el porcentaje de grasa, sino que veo los pliegues, la sumatoria de pliegues en los que los puedo evaluar, y si no, veo circunferencias. En los pacientes, por ejemplo, obesos, también los que tienen obesidad mórbida o obesidad grado 2, grado 3 o obesidad mórbida, no tiendo a medir pliegues porque de por sí visualmente se ve un porcentaje de grasa aumentado, entonces me enfoco quizás en esos casos en el peso corporal, porque ahí sí es importante, y me enfoco también en las circunferencias. Pero, por ejemplo, en pacientes que son normales, no utilizo mucho el porcentaje de grasa, sino que veo la sumatoria de pliegues y ahí voy comparando de acuerdo a su propio avance. Aunque los porcentajes son medio mentirosos igual, hay que decirlo, son medio mentirosos porque tratan de cumplir con un 100%, entonces muchas veces, no sé, si tienes una baja masa muscular, te va a salir un porcentaje de grasa más grande del que realmente tienes. En cambio, si tienes, no sé, un tejido adiposo bajo, puede que te salga una masa muscular muy grande porcentualmente y no es real. Entonces, por eso trato de evaluar otras mediciones.
Entendido. Maca, te vamos a colocar en un caso práctico hipotético. Eh, con esto de la cuarentena, el coronavirus, no me puedo ir a ver con mi nutricionista de manera presencial. No me podría medir los diámetros porque solo soy un poquito ñurdo, me podrían ayudar, pero quizás no los tomemos muy bien, no somos muy metidos en el tema. Pero sí tengo esta famosa báscula inteligente que mencionamos anteriormente. Y si esta fuese mi opción, ¿qué tan confiable es? ¿Hay alguna marca que quizás sea la más confiable dentro de su error? ¿Y qué nos podrías mencionar sobre eso en relación como al peor en nada, por así decirlo? Ya, en ese caso, por ejemplo, bueno, yo trabajo con pacientes online. Cuando tienen estas básculas inteligentes, les digo que se midan nomás con todo, que me den todos los datos y que la siguiente medición la hagan exactamente en las mismas condiciones. Entonces, eso también disminuye el rango de error. Entonces, por ejemplo, ya, la báscula te dio un resultado de un 35% de grasa, que puede o no ser real, recordemos que está haciendo una estimación solamente de un sector del cuerpo, pero quizás en el control bajó un 32%. Entonces, si tú las mediste en las mismas condiciones, esa disminución, a pesar de que, no sé, pudo no haber sido un 3%, puede haber sido un poco menos o un poco más, pero sí hubo una reducción con respecto a la misma forma de evaluación. Entonces, sí podría ser útil siempre y cuando se midan las mismas condiciones, pero no se puede clasificar con ese porcentaje porque no hay tablas o las referencias que tienen estas máquinas inteligentes no tienen como la referencia, no tienen de dónde sacaron como qué es alto, qué es bajo. Entonces, lo único que no se podría hacer es clasificar, pero tú podrías evaluar como de acuerdo a la misma báscula. Y otras formas de evaluar, que también lo he hecho en cuarentena, es que, por ejemplo, me dicen, es que no tengo cinta para medir la circunferencia. Utilicemos papel higiénico nomás, hacemos la circunferencia, después me dices cuántos cuadraditos hay y hacemos una aproximación. Y entonces así vamos haciendo también evaluaciones a distancia, que quizás no van a ser bajo el protocolo que uno conoce y como uno lo haría en una consulta presencial, pero vas teniendo referencias y finalmente eso es como importante. Y por eso también es súper importante conocer estas otras variables que se van modificando, porque no es solamente el peso, son más cosas. Entonces, es... Entendido, Maca. Cristian nos dice, en personas con circunferencia de cintura prominente, ¿cuáles serían las referencias o marcos recomendables? Ya, eso varía según el país, quiero dejarlo como claro. Acá en Chile, por lo menos, lo que dicta el Ministerio de Salud junto con la Organización Mundial de la Salud es menos de 80 mujeres y menos de 90 en hombres, pero en otros países se acepta hasta 109 en hombres y 88 en mujeres. Entonces va a depender de dónde seas. No son como los... Entendido, Maca. Bueno, estamos llegando al final de este conversatorio y primero agradecer a todos y a todas quienes se hayan conectado en esta transmisión en vivo y en directo y a los que estén viendo esto de manera diferida, esperamos que te haya gustado mucho y que nos haya dejado la manito arriba en YouTube y un comentario para ver qué te pareció. Te vamos a dejar la invitación a que nos siga en nuestras redes sociales y para finalizar, que Macarena nos pueda compartir algún mensaje, algo que nos quieras decir, Maca, o algunas palabritas para cerrar tu conversatorio que ha sido de mucha ayuda. Bueno, darle las gracias a todas las personas que están presentes y a los que lo están viendo también diferido. Me apasiona mucho la nutrición, me encanta educar, me encanta conversar de estos otros temas que muchas veces se dejan de lado, pero que son súper importantes de poder manejar y también de poder calmar a las personas, por ejemplo, que están en este proceso de cambio de hábitos y que muchas veces se estresan porque no cambian de peso o porque no mejoran como los parámetros socialmente aceptables, siendo que hay otras cosas también importantes. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder exponerlo y eso. Y queda abierta obviamente la invitación de que si hay alguien que quiera
hacer alguna pregunta sobre nutrición, yo siempre estoy disponible para poder responder. Ahí está mi Instagram y el de INSEF, obviamente, que son bacanes. Así que eso, muchas gracias.